Cansada de sus quejas sobre dinero, creé una cuenta, Cebo. Días después, el millón desapareció. Vi los cargos, vuelos en primera clase a Madrid y hoteles de lujo. Él regresó presumiendo su viaje de negocios. Se rió en mi cara, pero yo tenía los recibos. El siseo de la regadera era una barrera de ruido blanco, mi único santuario de 10 minutos en el departamento que, irónicamente, yo pagaba en su mayoría. Era el único momento del día en que el ruido constante de mi vida, el tráfico de la Ciudad de México, el tecleo de mi trabajo, y las quejas veladas de mi esposo, se ahogaba en un vapor reconfortante. Pero cuando cerré la llave, el silencio que se instaló se sintió antinatural. Pesado. Casi pegajoso. Salí de la ducha, envuelta en una toalla gruesa, secándome el cabello. El espejo del baño estaba completamente empañado, un lienzo blanco. Pero a través del vapor que se arremolinaba y escapaba por la puerta entreabierta de la recámara, lo vi. De espaldas a mí, estaba Rodrigo. Mi esposo. No estaba viendo su teléfono. No estaba buscando sus mancuernillas. Estaba de pie junto a mi lado de la cama. En su mano izquierda sostenía mi bolso, el bolso de cuero que usaba para la oficina. Y en su mano derecha, mi cartera. La sostenía abierta, como un libro, y su pulgar pasaba por el borde de mis tarjetas de crédito. Me quedé inmóvil. El goteo de la regadera detrás de mí sonaba como un martillo. No era la primera vez. Era, quizás, la quinta o sexta vez que lo cachaba en el último mes. Las otras veces habían sido vistazos rápidos, buscando un chicle o viendo si tenías efectivo. Esta vez, era una inspección. Mi nombre es Lorena, tengo 38 años. Y soy contadora forense. Mi trabajo no es el que la gente imagina. No estoy en un cubículo gris sumando recibos. Mi trabajo es encontrar la mentira escondida en los números. Me pagan una cantidad obscena de dinero corporativo para encontrar patrones que no cuadran, para descubrir errores que en realidad son desvíos de millones de pesos, para rastrear proveedores fantasma y desentrañar redes de fraude. Mi vida entera se basa en la lógica, la evidencia y la detección de anomalías. Y la anomalía más grande de mi vida, la ecuación que no cuadraba, estaba de pie en mi recámara, hurgando en mis finanzas personales como un ladrón adolescente. Me aclaré la garganta. Rodrigo dio un respingo que fue casi cómico, si la situación no hubiera sido tan patética. Se le cayó una de mis tarjetas de lealtad al suelo alfombrado. No fue un salto de culpa, fue un salto de irritación. Como si yo lo estuviera interrumpiendo a él. Se giró. Rodrigo, a sus 40 años, seguía teniendo el encanto fácil de un niño bien que nunca había trabajado un día duro en su vida. Esa sonrisa ensayada, la que usaba para las juntas de la constructora de su padre y para las cenas familiares, apareció en su rostro. Pero sus ojos estaban fríos. Lore. Qué susto, caray, dijo, su voz una octava más aguda de lo normal. Dejó caer mi cartera sobre el buró de noche, no la puso con cuidado, la dejó caer. ¿Buscabas algo, Rodrigo?, pregunté. Mi voz salió plana, sin emoción. La toalla de repente se sentía demasiado delgada, demasiado vulnerable. Él se rió. Una risa corta, forzada, que no llegó a sus ojos. Solo buscaba unas monedas. Para el parquímetro. Ya sabes cómo soy de despistado, se me olvidó el efectivo en el otro pantalón. Era una mentira tan estúpida, tan mal construida, que casi me dio lástima. Rodrigo no usaba parquímetros. Rodrigo usaba el ballet parking hasta para ir a la tintorería. Rodrigo consideraba las monedas como una molestia. Mis ojos se desviaron de su cara tensa a la pequeña pila de recibos arrugados sobre su propio buró. Recibos que yo no había puesto allí. Eran de los últimos 3 días. El carajillo. El Harris. Una cuenta exorbitante del club de golf en Wixquilucan. Monedas, repetí, sin inflexión. El rostro de Rodrigo se ensombreció.
Su encanto falso se evaporó como el vapor en la habitación. Bueno, ¿qué querías que hiciera? ¿Pedirte permiso para ver si tenías cambio? Todo lo tienes bajo llave, Lorena. Todo es un secreto contigo. Parece que vivo con mi contadora, no con mi esposa. Soy tu esposa, le dije, mi voz bajando, pero también soy la contadora que paga el 80% de la hipoteca de este departamento. Ahí vas otra vez, explotó, y esta era la parte del guión que ya me sabía de memoria. El monólogo de la víctima. Con el dinero. Siempre, siempre quejándote del dinero. Todo lo reduces a eso. Cansada de sus quejas sobre dinero. Esa frase resonó en mi cabeza con la fuerza de una alarma. ¿Yo, quejarme? Él era el que se quejaba. Él, director de finanzas, de la constructora de su familia, Construcciones Gavino. Un título rimbombante que significaba que su padre, don Gavino, le había dado una oficina en la esquina y un sueldo que claramente no le alcanzaba para su estilo de vida. Rodrigo, dije, mi voz cansada, estás enojado porque te caché. Otra vez. Él resopló, un sonido de pura frustración. Estoy enojado porque no me tienes confianza. ¿Viste el coche nuevo de Paco? ¿Un Mercedes convertible, el último modelo? Ese tipo sí sabe vivir, güey. Sí sabe hacer negocios. No como otros que se la pasan contando centavos. Paco. Su amigo de la universidad. El fantasma con el que yo competía sin saberlo. Paco y sus viajes a Europa. Paco y sus relojes de lujo. Paco, cuya vida Rodrigo intentaba imitar desesperadamente, usando mi cuenta bancaria como su línea de crédito personal. Tal vez Paco no gasta más de lo que gana, dije en voz baja, y supe que había tocado el nervio exacto. ¿Sabes qué? Olvídalo, espetó. Agarró su saco del respaldo de la silla. Ni siquiera se molestó en ponerse corbata. Voy a la oficina. Alguien tiene que salir a ganar el pan en esta casa. Se fue. Un portazo hizo vibrar el espejo del baño. Me quedé sola en la recámara, el aire todavía cargado con el olor de su loción cara. El silencio regresó, pero ahora estaba lleno de sus palabras. Contando centavos. Tenía razón. Yo contaba cada centavo. Era mi trabajo. Y mi trabajo me había enseñado una cosa fundamental: cuando una persona, o una empresa, empieza a esconder obsesivamente sus finanzas, no es por privacidad. Es porque tiene algo que ocultar. Me senté en la orilla de la cama y tomé mi cartera. Se sentía contaminada. Usurpada. Ese día en la oficina, no pude concentrarme. Tenía enfrente el caso de un desfalco de millones de pesos en una empresa de logística, un caso fascinante de facturas fantasma. Pero mi mente estaba en casa. En Rodrigo. En esa irritación en sus ojos. Mi matrimonio era un balance general que no cuadraba. Había un agujero, un faltante que no podía explicar. Y yo, la contadora forense, iba a descubrir qué era. La ironía más cruel, la que me quemaba el estómago esa tarde mientras fingía trabajar, es que yo lo había entrenado. Yo le había dado las herramientas. Cuando conocí a Rodrigo, 8 años atrás, yo estaba en la cima de mi carrera. Acababa de ser nombrada socia junior en mi firma de auditoría, un logro que me había costado noches sin dormir, fines de semana sacrificados y una dedicación casi enfermiza. Yo no venía de cuna de oro. Crecí en un hogar de clase media en la Narvarte, donde el dinero era una fuente constante de miedo y peleas. Mis padres se habían divorciado por dinero. Para mí, los números no eran solo trabajo, eran orden. Eran estabilidad. Eran la verdad. Rodrigo, en cambio, venía de todo. Era el niño de oro de Gavino, el heredero de la constructora. Lo conocí en un evento de caridad. Tenía ese encanto fácil, esa sonrisa de, yo nunca he tenido que luchar por nada. Estaba deslumbrada, lo admito. Él no solo era guapo, representaba esa familia unida y próspera que yo nunca tuve.
Al principio, parecía fascinado con mi trabajo. Eres como una detective, mi amor, me dijo en nuestra tercera cita, en una terraza en Polanco, después de que le conté cómo había descubierto un fraude de nómina en una maquiladora. Le sigues la pista al dinero. Eres una sabuesa financiera. Estaba tan halagada por su atención, tan desesperada por impresionar a este hombre que parecía tenerlo todo, que le conté mis secretos profesionales. Le expliqué cómo funcionaban las cuentas espejo. Como los defraudadores más inteligentes no hacían grandes robos, sino microrobos, diarios, sacando centavos de miles de transacciones. Le expliqué cómo usábamos software para rastrear direcciones IP, cómo las tarjetas de crédito corporativas eran la herramienta favorita de los empleados desleales, esperando que nadie revisara los detalles de gastos de representación. Él escuchaba, con los ojos bien abiertos, haciendo preguntas que en su momento me parecieron inteligentes. ¿Y no pueden simplemente borrarlo? No, le dije, riéndome de su inocencia. Nunca se borra, Rodrigo. En la contabilidad moderna, nada se borra. Solo se esconde. Y mi trabajo es encontrarlo. Ahora, sentada en mi oficina con vista a Reforma, el recuerdo me quemaba la garganta. No estaba fascinado. Estaba tomando notas. Estaba en una clase magistral gratuita. Mi vida con él se había convertido, sin que me diera cuenta, en un museo de pequeñas traiciones. Un museo del dolor, personal cuyas exhibiciones solo yo podía ver, pero que me negaba a aceptar. Fue hace 3 años. El cumpleaños número 65 de mi suegro. Rodrigo insistió en reservar el salón privado del restaurante más caro de Polanco. Hay que impresionar a papá, Lore. Que vea que su director de finanzas sabe hacer las cosas bien. Al final de la cena, llegó la cuenta. Era una cifra que me quitó el aliento. 20 personas, botellas de vino que costaban más que mi primer sueldo. Rodrigo se dio palmaditas en los bolsillos del saco. Una actuación digna de un Oscar, con todo y ceño fruncido. No puede ser. ¡Qué oso! Debí dejar la cartera en el otro saco. 20 pares de ojos se giraron hacia mí, la exitosa socia auditora. Incluidos los de Gabino, que me miraba con una sonrisita. Pagué yo. No te preocupes, suegro, es un placer. Felicidades. Más tarde esa noche, mientras Rodrigo roncaba, encontré su cartera en el bolsillo interno del saco que sí traía puesto. Cuando lo confronté a la mañana siguiente, se rió. ¡Ay, mi amor! ¡Qué distraído soy! Pero bueno, ¿qué más da? Es dinero de la familia, ¿no? 6 meses después, apareció con un reloj que costaba lo mismo que un coche compacto. Un armatoste brillante que cegaba. Una ganga, Lore. El dueño de la tienda es amiguísimo mío. Me hizo un descuento que ni te imaginas. Un regalo. Me imaginé. Sobre todo cuando vi el estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito conjunta. La que yo usaba para emergencias y él usaba para, bueno, para todo. El cargo no tenía ningún descuento. Era el precio completo, más impuestos. Cuando le mostré el recibo, su rostro se endureció. Bueno, ¿y qué? Merezco algo bueno, ¿no? Soy el director de finanzas de una constructora multimillonaria. ¿O prefieres que ande por ahí con un Casio como un don nadie? Y luego estaba Paco. Siempre Paco. Paco era la vara con la que Rodrigo medía su propia valía. Y como Rodrigo no tenía valía propia, usaba la mía. Paco acaba de llevar a su esposa a Madrid. Por su aniversario. Se quedaron en el Four Seasons. Dice que la vida allá es otro nivel. Paco le compró una camioneta nueva a su esposa. Solo porque sí. Dice que el dinero es para gastarse, Lore, no para guardarse en el banco. Paco dice que la verdadera lana no está en México, está en las inversiones en el extranjero. Deberíamos mover nuestro dinero. Nuestro dinero. Yo no venía de su mundo.
Yo venía de uno donde el trabajo duro te daba resultados. El mundo de Rodrigo era uno donde las apariencias te daban estatus. Yo había trabajado el triple para llegar a donde estaba, y lo había hecho con una honestidad brutal. Él simplemente había nacido con el apellido correcto. Y ahora, ese hombre, que había confundido mi paciencia con estupidez, estaba hurgando en mi cartera buscando monedas. La rabia que sentí esa tarde en la oficina no era caliente, era fría. Era una rabia calculadora. Era la misma energía que sentía cuando estaba cerca de cerrar un caso. Cuando el defraudador, acorralado, se ponía nervioso y cometía el último error estúpido. Rodrigo había estado cometiendo errores pequeños durante años. Yo, en mi estúpida esperanza de que nuestro matrimonio fuera rentable, de que la inversión de mi amor y mi paciencia diera frutos, me había hecho de la vista gorda. Había intentado balancear la relación, justificando sus gastos como inseguridades. Pero ese día, algo hizo clic. Dejé de ser la esposa que justificaba. Me convertí en la auditora que investigaba. Si Rodrigo estaba tan desesperado por dinero que tenía que hurgar en mi cartera, yo iba a descubrir por qué. Y si mi intuición era correcta, él no estaba buscando monedas. Estaba buscando 1 millón. La calma que siguió al incidente de la cartera fue peor que la tormenta. Rodrigo se volvió dulce. Empalagosamente dulce. Me traía café por las mañanas. Me preguntaba sobre mi día, fingiendo un interés que era casi doloroso de presenciar. Dejó de mencionar a Paco. Dejó de quejarse del dinero. Era la calma del depredador que espera el momento perfecto para atacar, la calma del defraudador que prepara su siguiente gran movimiento. Y el momento llegó un martes por la noche, exactamente una semana después del incidente de la cartera. Era un martes lluvioso. Yo estaba en el sofá de la sala, con la laptop sobre las piernas, terminando un informe. La luz de la lámpara era la única encendida. Rodrigo se sentó a mi lado, demasiado cerca. Apagó la televisión. El silencio se llenó con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Puso su mano en mi rodilla. Su mano estaba fría. Lore, mi amor, empezó. Ahí estaba. El tono. Ese tono bajo, conspirador, el que usaba cuando quería algo. El mismo tono que usó cuando me convenció de que compráramos este departamento que estaba por encima de nuestro presupuesto, pero necesario para su estatus. Dejé la laptop a un lado, cerrándola lentamente. Dime, Rodrigo. Suspiró, una actuación de hombre agobiado por el peso del mundo. Es la constructora. Ya sabes, papá. Gabino es de la vieja escuela, no entiende el mercado moderno. Estamos en un pequeño bache. Un bache de liquidez. Asentí, sin expresión. Un bache de liquidez. El término favorito de los directores financieros incompetentes para justificar una mala administración. El punto es, continuó, frotando mi rodilla con su pulgar en un gesto que se suponía debía ser tranquilizador, pero que solo me erizó la piel, que tenemos una oportunidad de oro. Un contrato enorme con un nuevo desarrollo en Santa Fe. Pero necesitamos mostrar capital. Una inyección a corto plazo. Algo para que los inversionistas vean que somos sólidos. ¿Cuánto?, pregunté. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Rodrigo no me miró a los ojos. Miró un punto fijo en la pared sobre mi cabeza, donde colgaba una pintura que él había comprado en una subasta y que yo odiaba. 1 millón de pesos. Ahí estaba. El número. El que mi instinto había estado gritando toda la semana. Rodrigo, 1 millón de pesos no es un bache. Es un agujero. No, dijo, apurado, casi tropezándose con sus propias palabras. Es solo temporal. Te lo juro por lo que más quieras. Es solo para que el dinero aparezca en las cuentas antes de la junta con los inversionistas. Es un tecnicismo. Papá te lo devuelve en un mes. Con intereses, si quieres.
Te lo juro por mi vida. Mi instinto de contadora forense empezó a sonar como una alarma de incendios. Lo que me estaba pidiendo no solo era poco ético, era ilegal. Se llamaba inflar los libros. Era un fraude contable de manual. ¿Me estás pidiendo que te ayude a cometer fraude?, pregunté, y esta vez, dejé que toda la frialdad de mi profesión se filtrara en mi voz. La mano en mi rodilla dejó de moverse. Se apretó. No. Claro que no, Lorena. ¿Cómo puedes pensar eso? Me ofendes, dijo, su voz subiendo. Es un tecnicismo, te digo. Es solo dinero de la familia. Dinero que se mueve de una cuenta a otra. No es dinero de la familia, lo interrumpí, mi paciencia evaporándose. Es mi dinero. El dinero que yo gané auditando a gente como tú. Y entonces, su rostro se transformó. El encanto desapareció. La dulzura se agrió. La desesperación se convirtió en rabia. Se levantó del sofá de un salto. Exacto. Tu dinero, escupió, señalándome. El que nunca quieres compartir. El que usas para controlarme. Te la pasas en esa maldita oficina tuya, juzgando a todo el mundo, incluyéndome a mí y a mi padre. Sintiéndote superior. Se paseaba frente a mí como un animal enjaulado. Yo trato de construir algo. Un legado. El legado de mi padre. ¿Y tú? Tú solo sabes contar tus centavos y encontrar errores. Ese es tu problema, Lorena. No confías en mí. Esa fue la gota. La que finalmente derramó el vaso que se había estado llenando durante 8 años. No era el $1.000.000. Era la acusación. Que yo no confiaba en él. La audacia. La hipocresía. El hombre que hurgaba en mi cartera me exigía confianza. Me levanté lentamente. Lo miré fijamente. La lluvia golpeaba la ventana con furia. Tienes razón, Rodrigo. No confío en ti. Su rostro se desencajó. Se quedó boquiabierto. Creo que esperaba que yo rogara, que me disculpara, que sacara la chequera para comprar su afecto. Pero, dije, y aquí fue donde mi cerebro de auditora tomó el control total, no es porque no quiera ayudarte. Es porque no tengo esa liquidez. No así. La confusión lo hizo retroceder un paso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, mentí con la facilidad con la que él respiraba, que mi dinero está invertido. Está en fondos a largo plazo. No puedo sacar $1.000.000 así como así sin pagar una fortuna en penalizaciones. Tú, como director de finanzas, deberías saberlo. Su rostro se derrumbó. La derrota era evidente. Había fallado. Sin embargo, continué, caminando lentamente hacia mi escritorio en la esquina de la sala. Abrí un cajón. Tengo una cuenta. Una cuenta de inversión de alto riesgo. Acabo de mover un capital allí para un nuevo fondo. Justo $1.000.000. Está destinada a rotar en unas semanas. Los ojos de Rodrigo se iluminaron. Como un niño al que le ofrecen un dulce. Y, dije, sacando un post-it y una pluma, no debería. Es increíblemente arriesgado. Si algo sale mal, si los mercados se mueven. No. Te digo que es seguro. No se va a mover, dijo, acercándose. Solo es para que esté ahí. Una semana, Lore, te lo juro. Ni un día más. Fingí dudar. Mordí la pluma. Y luego escribí. Anoté un número de cuenta, el nombre de un banco digital. Y una contraseña. Se llama cebo. Es un término de inversión. Mentí. Cebo significa bat. Carnada. Pero, dije, entregándole el papelito, tienes que entender, Rodrigo. Si mueves ese dinero, o si lo usas para otra cosa,
podríamos perderlo todo. Es una cuenta muy volátil. Tienes que prometerme que no la tocarás. Que solo es para que tu padre la vea. Él tomó el papelito, sus manos temblando ligeramente. Lo apretó en su puño. Te lo prometo, mi amor. Te lo juro por mi vida. No la tocaré. Solo es para que papá la vea. Gracias, Lore. Me salvaste. Salvaste a la familia. Me besó. Un beso rápido, seco, en los labios. Sabía a mentira. Voy a darle las buenas noticias a papá, dijo, y salió corriendo del departamento. Esa noche, no pude dormir. Pero no por miedo. Creé la cuenta cebo. Transferí exactamente 1,000,000.00 de pesos mexicanos desde mi cuenta de ahorros personal. Y luego, hice lo que mejor sé hacer. Conecté esa cuenta a cada software de monitoreo profesional que mi firma usaba para rastrear fraudes. Alertas instantáneas por SMS y correo electrónico. Notificaciones de inicio de sesión. Rastreo de IP y geolocalización para cada transacción, no importaba cuán pequeña fuera. Al día siguiente, accidentalmente, dejé el post-it en el cajón de mi escritorio en casa. El cajón que él siempre revisaba. La trampa estaba puesta. Pasaron 4 días. 4 días de una calma tensa, casi sofocante. Rodrigo estaba encantador. Me trajo flores. Hizo reservaciones en un restaurante que a mí me gustaba. Hablaba del futuro, de nuestro futuro, de cómo las cosas iban a mejorar en la constructora. Vas a ver, Lore, este contrato nos va a cambiar la vida. Perdón por gritarte, Lore, me dijo la tercera noche, mientras cenábamos en ese restaurante caro. Me tomó la mano por encima de la mesa. Sus manos estaban sudorosas. Estaba bajo mucha presión. Tienes razón, debemos ser cuidadosos. Asentí, sonreí y comí mi ensalada. En mi cabeza, estaba corriendo una auditoría de sus palabras. Presión. Cuidadosos. Cambiarnos la vida. Todo era parte de su actuación. Todo era parte de la narrativa que estaba construyendo para justificar su próximo movimiento. El software de monitoreo en mi teléfono permanecía en silencio. La cuenta cebo seguía intacta. 1,000,000.00 MXN. Empecé a dudar. No de él, sino de mi trampa. ¿Y si, por primera vez en 8 años, había sido honesto? ¿Y si de verdad solo necesitaba mostrar el dinero? ¿Y si mi cinismo profesional me estaba convirtiendo en una paranoica? La mañana del jueves, desperté y Rodrigo ya no estaba en la cama. Eran las 6 de la mañana. La luz del amanecer apenas se filtraba por las persianas. Lo encontré en la cocina, ya vestido con su traje de viaje. ¿Rodrigo?, pregunté, fingiendo somnolencia. Dio un saltito, derramando un poco de café sobre la barra de granito. Lore. Buenos días, mi amor. Perdón, no te quise despertar. ¿A dónde vas tan temprano?, dije, acercándome. Llevaba su mejor traje, el azul marino, y su maletín de cuero. Trabajo, dijo, demasiado alegre, demasiado enérgico para las 6 de la mañana. Salió una junta de emergencia con esos inversionistas. En Toluca. Una pesadilla. Imagina, ir hasta allá. Pero tengo que ir. Papá confía en mí. Toluca. A 1 hora, en coche. Una mentira razonable. Una coartada perfecta. Me besó en la frente. Un beso frío. Te llamo en la noche, ¿sí? Probablemente me quede a dormir allá. Un hotel aburrido de carretera, te lo aseguro. No dejes de pensar en mí. No lo haré, le dije, mi voz neutra. Lo vi salir por la puerta, con su maletín de cuero y su sonrisa de $1.000.000. O, más bien, de $1.000.000 pesos.
Mis pesos. Esperé 30 minutos. 30 minutos en los que me preparé un café, fuerte, negro, sin azúcar. Me senté en mi escritorio, el mismo donde había escrito el post-it. Abrí mi laptop. El software de monitoreo estaba tranquilo. La cuenta cebo seguía intacta. 1,000,000.00 mxn. Me conecté a mi trabajo. Respondí correos. Avancé en mi caso de logística. Mi corazón latía a un ritmo constante, profesional. A las 10 de la mañana, nada. A las 10:30 de la mañana, nada. La duda regresó. ¿Y si me había equivocado? Y entonces, a las 10:47 de la mañana, mi teléfono y mi laptop explotaron al mismo tiempo. 3 alertas simultáneas. Un correo electrónico. Un SMS. Y una notificación emergente en mi pantalla. Mi corazón no dio un vuelco. No sentí miedo. Sentí confirmación. Miré la pantalla. Alerta de transacción, $150,000.00 mxn comercio, Aeroméxico SADCB detalle, vuelo AM001. Asiento, 2A. Primera clase. Destino, Madrid, España, MAD. Alerta de transacción, $700,000.00 mxn comercio, Four Seasons Hotel Services detalle, reserva a nombre de Rodrigo G. Suite Presidencial. 5 noches. Alerta de transacción, $150,000.00 mxn comercio, El Corte Inglés, e-commerce, detalle, compra en línea. Ropa de lujo masculina. Entrega en Hotel Four Seasons Madrid. 1.000.000 de pesos. Desaparecido. En menos de 3 minutos. Me recliné en mi silla. El café se había enfriado. Toluca. Claro. Hice clic en la alerta de Aeroméxico. El software me dio más detalles. La compra se había realizado a las 10:45 de la mañana. ¿Y la dirección IP del comprador? Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Terminal 2. Sala de primera clase. Ni siquiera se había esperado a despegar. Había usado el wifi de la sala VIP para desvalijar la cuenta. ¡Qué arrogante! ¡Qué descuidado! Me quedé mirando las alertas. Toluca. Madrid. Primera clase. Suite presidencial. No había lágrimas. No había gritos. Había una sensación de frío. La misma sensación que tengo cuando todos los números finalmente cuadran y la imagen del fraude es clara como el agua. Él estaba en el aire, volando sobre el Atlántico, creyéndose el rey del mundo. Creyendo que me había engañado. Creyendo que era más listo que la contadora de centavos. Mientras tanto, yo tenía la hora, el minuto, el segundo, el número de asiento y la dirección IP de su crimen. Él pensó que estaba robando dinero. Pero lo que realmente me había dado era evidencia. Pura, dura, irrefutable. Cerré los correos de alerta. Abrí un nuevo archivo en mi computadora de trabajo. Un archivo encriptado, bajo 3 capas de contraseñas. Lo nombré, Caso Rodrigo. Empecé a documentar todo. Guardé las alertas. Hice capturas de pantalla. Rastreé el vuelo en tiempo real. Y luego, mientras él cruzaba el océano hacia su vida de lujo pagada por mí, yo empecé a trabajar de verdad. Si había mentido sobre esto, si había sido tan descarado, ¿sobre qué más había mentido? Mi investigación personal acababa de empezar. El viaje a Madrid era solo la punta del iceberg. La primera noche que Rodrigo estuvo en Madrid, mi teléfono sonó a las 10:30 de la noche, hora de México, que serían las 5:30 de la madrugada en Madrid. Claramente había estado de fiesta. No contesté. Lo dejé ir a buzón. 1 minuto después, llegó un mensaje de texto.
Texto de Rodrigo. Uf, qué día en Toluca. Aburridísimo. Pura junta con gente gris. El hotel es una pocilga. Me siento fatal. Te extraño. En ese mismo instante, en mi monitor de alertas, apareció un cargo de 25,000 pesos. Comercio, restaurante Diver XO, Madrid. Detalle, cena degustación. 2 personas. ¿2 personas? Interesante. Qué mal, amor, le respondí por texto. Descansa mucho. Trabajas demasiado. No te preocupes por mí. Colgué el teléfono y volví a mi trabajo. El caso Rodrigo ya no era solo sobre el 1.000.000 de pesos. Eso era personal, era el robo de un esposo a una esposa. Eso era un divorcio. Pero esto se estaba volviendo profesional. Si Rodrigo era tan descuidado con su robo personal, si era tan estúpido como para usar una cuenta que sabía que estaba a mi nombre para un viaje internacional, ¿cómo estaría manejando las finanzas de la constructora de su padre? Él creía que yo era solo una contadora, aburrida. Había olvidado, o nunca había entendido, lo que realmente hacía. Yo no solo cuento números, yo sigo el dinero. Y el dinero, como siempre digo en mis presentaciones a clientes, el dinero siempre cuenta una historia. Empecé por donde siempre empiezo, los registros públicos. Las actas constitutivas de la constructora, Construcciones Gavino S.A.D.C.B. Todo parecía en orden. Una empresa familiar sólida, fundada por Gavino hacía 40 años. Rodrigo figuraba como director de finanzas. Su tía, Erlinda, figuraba como accionista minoritaria. Todo normal. Pero luego, recordé algo. La reserva del hotel. La reserva del Four Seasons por 700,000 pesos. Volví a revisar la alerta. El software de monitoreo guarda cada byte de datos. Y allí estaba. Un pequeño detalle que había pasado por alto en mi rabia inicial. Correo de confirmación, rodrigo.g.finanzas@constructoragavino.com. Había usado su correo del trabajo. Me reí. Me reí de verdad, un sonido seco, sin humor, en el silencio de mi estudio. ¡Qué arrogante! ¡Qué estúpido! Eso significaba que, con toda probabilidad, había usado su computadora del trabajo para hacer las reservas. ¿Y si había usado su computadora del trabajo, qué más habría allí? No podía acceder a su computadora física. Pero no lo necesitaba. Empecé a revisar los informes públicos que la constructora, como cualquier empresa legal, debía presentar. Informes anuales, declaraciones de impuestos, las partes públicas, contratos con el gobierno. Y entonces, lo vi. Un nombre que se repetía. Servicios Integrales de Toluca S.A.D.C.B. Una compañía de consultoría. Según los libros contables públicos, la constructora de Gavino le había pagado a Servicios Integrales de Toluca la bonita suma de 12 millones de pesos en el último año. Por asesoría estratégica. Toluca. Rodrigo ni siquiera era original. Mi corazón latía con fuerza ahora. Esto ya no era un juego. Esto era mi campo de batalla. Me metí en las bases de datos del Registro Público de Comercio. Busqué a Servicios Integrales de Toluca. La empresa existía. Fundada hacía 2 años. Dirección, un edificio de oficinas en Santa Fe. Un edificio que yo conocía, era famoso por albergar oficinas virtuales. Socios, 2 nombres que no reconocí. Pero cuando busqué al notario que había firmado el acta constitutiva, mi sangre se heló. Era el mismo notario que había usado Gavino para fundar la constructora hacía 40 años. El notario de la familia. Esto no era un proveedor externo. Esto era un trabajo interno. Saqué mi teléfono y le tomé una foto a los nombres de los socios. Abrí mi aplicación bancaria personal. No la cuenta cebo, sino mis cuentas reales. Mis ahorros de toda la vida. Mis inversiones.
Empecé a mover mi dinero. No el millón que él robó. Empecé a mover todo lo demás. Lo saqué de la cuenta conjunta que teníamos para gastos del hogar, que yo fondeaba al 90%. Lo transferí de los fondos de inversión que compartíamos. Lo moví todo a cuentas nuevas, bajo mi nombre de soltera, en bancos diferentes. Mientras Rodrigo probablemente dormía la mona en su suite presidencial en Madrid, yo estaba liquidando metódicamente nuestro matrimonio, transacción por transacción. A las 3 de la mañana, mi patrimonio estaba blindado. Y entonces, hice la primera llamada. Sabía que era de madrugada, pero sabía que ella contestaría. El teléfono sonó una vez. «Tía Erlinda», dije. Hubo una pausa. Erlinda era la hermana de Gabino. La oveja negra. Una mujer brillante, aguda, que había estudiado finanzas en el extranjero y que había sido relegada a un puesto honorario en la constructora mientras su sobrino inepto jugaba a ser director. Ella y yo siempre nos habíamos entendido. Ella era la única en esa familia que me miraba con respeto, no con lástima o condescendencia. «Lorena, qué sorpresa. Son las 3 de la mañana. ¿Está todo bien? ¿Le pasó algo a Rodrigo?» Su voz era clara, despierta. «Rodrigo está perfectamente, tía. De hecho, está en Madrid, no en Toluca». Silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, cargado. «Tía», continué, «soy contadora forense. Y creo que acabo de encontrar un problema muy grave en la constructora. Un problema de 12 millones de pesos llamado Servicios Integrales de Toluca. ¿Podemos vernos? Hoy. Y por favor, no le digas nada a Gabino». Sabía que este día llegaría, dijo Erlinda, su voz dura como el acero. «Vips de San Ángel. 9 de la mañana. Lleva tu computadora». Colgó. La tía Erlinda y yo nos encontramos en un Vips discreto en el sur de la ciudad. No era su estilo, el lugar olía a café recalentado y la alfombra estaba manchada, pero entendió la necesidad de discreción. Llegó vestida impecablemente, con un pañuelo de seda y una mirada de acero. Pidió un café negro. «Madrid, fue lo primero que dijo mientras se sentaba, sin saludar. Y Gabino creyendo que su genio estaba salvando el pellejo en Toluca. Ese idiota. No perdí el tiempo. Puse mi laptop sobre la mesa de formica, que se tambaleaba. «Esto es peor de lo que pensaba, tía. Servicios Integrales de Toluca, es solo el comienzo». Durante los siguientes 3 días, mientras Rodrigo inundaba su Instagram, uno que yo no seguía, pero que Paco sí, con fotos de vinos caros, jamón ibérico y paseos por la Gran Vía, Erlinda y yo nos encerramos. No en el Vips, sino en su estudio personal, una biblioteca impresionante en su casa de Coyoacán. Ella, con su conocimiento interno de la compañía, su acceso de accionista y su memoria histórica, y yo, con mi experiencia forense, mi software y mi rabia fría, desmembramos los libros de la constructora Gabino, pieza por pieza. Fue como tirar de un hilo. Servicios Integrales de Toluca, era solo la punta. «Pero, ¿cómo lo saca?», preguntó Erlinda el segundo día, genuinamente perpleja. «Gabino no es tonto, revisa las cuentas principales cada mes. Un desvío de 12 millones lo habría notado». «No lo saca de las cuentas principales», le expliqué, mientras mis dedos volaban sobre el teclado, cruzando referencias de facturas con registros de proveedores. «Tu hermano revisa el balance general. No revisa los anexos. El diablo está en los detalles. Lo saca de las cuentas de gastos. Las pequeñas compras. Mira esto». Le mostré el libro de contabilidad. Cientos de compras. Material de oficina, 200,000 pesos en un mes. Mantenimiento de flota vehicular, 500,000 pesos en un trimestre. Gastos de representación, 300,000 pesos, semana tras semana. «Son gastos normales, Lorena», dijo Erlinda, frunciendo el ceño. «No, no lo son.
Mira los proveedores. Hice clic. Los proveedores de material de oficina. Los talleres de mantenimiento. Las agencias de representación. Todos tenían direcciones fiscales en el mismo edificio de oficinas virtuales en Santa Fe que Servicios Integrales de Toluca. Todos habían sido dados de alta en los últimos 2 años. Todos eran falsos. Eran proveedores fantasma. Rodrigo no estaba haciendo un gran robo. Estaba haciendo miles de pequeños robos. Estaba desangrando la compañía de su padre, poco a poco, con facturas falsas que él mismo, como director de finanzas, aprobaba. ¿Cuánto?, susurró Erlinda, su rostro pálido. Seguí sumando. Mis manos no temblaban. Esto era lo que hacía. Encontrar la verdad. En los últimos 2 años, dije finalmente, girando la laptop hacia ella, desde que Gabino le dio el control total de las finanzas. Rodrigo ha desviado 25 millones de pesos. Erlinda se cubrió la boca con la mano. 25 millones de pesos. Más de 1.4 millones de dólares. El millón que me robó a mí, era solo dinero de bolsillo, para su viaje. El verdadero robo, el sistemático, el que requería planeación y dolo, era a su propia familia. ¿Por qué?, susurró Erlinda. ¿Para qué demonios? La constructora le da un sueldo excelente, un coche, todo. Para esto, dije con asco. Y abrí el Instagram de Paco. Las fotos de Rodrigo estaban ahí, etiquetadas. Rodrigo en un yate en Ibiza, que claramente no estaba en Madrid, así que había mentido sobre su destino. Rodrigo con un reloj nuevo que costaba más que mi departamento. Rodrigo brindando con botellas de champaña que tenían luces de bengala. Para aparentar, dije. Para seguirle el paso a Paco. Para vivir una vida que no podía pagar. Para fingir que era un genio de los negocios, cuando en realidad es un ladrón, completó Erlinda. Es un ladrón. Mi hermano. Gabino. Esto lo va a matar. O lo va a despertar, dije yo. Tía, esto no es solo un problema familiar. Esto es un delito federal. Lavado de dinero, evasión fiscal, fraude. Rodrigo puede ir a la cárcel por esto. Años. Erlinda me miró. Una mirada larga, evaluadora. Una mirada de socia a socia. ¿Y tú, Lorena, qué quieres? Era la pregunta del millón. O, mejor dicho, de los 25 millones. ¿Qué quería yo? Quería que pagara. Quería que el hombre que se había reído de mí, que me había llamado contadora de centavos, que había hurgado en mi cartera, que me había mentido y usado, enfrentara la realidad. Quería que esa sonrisa arrogante se borrara de su cara para siempre. Quiero, dije, cerrando la laptop con un golpe seco, que convoques a una junta. Una junta de auditoría de emergencia. El domingo por la tarde. Quiero que esté tu hermano. Quiero que esté el licenciado Beltrán, el abogado de la familia. Y quiero que esté Rodrigo. Él no va a aceptar. Va a inventar algo, dijo Erlinda. Va a estar ahí, la interrumpí. Llega el domingo por la mañana. Yo me encargo de que llegue. Pasé el resto de la semana preparando mi informe. No 1, sino 2. El primero, caso personal, Rodrigo G., 1,000,000 MXN. Impreso, anillado, con cada alerta y cada recibo. El segundo, auditoría forense, constructora Gabino SADCB, 25,000,000 MXN. 100 páginas de análisis, flujos de dinero, actas constitutivas falsas y un resumen ejecutivo que no dejaba lugar a dudas. La verdad estaba lista. Solo faltaba el acusado. El domingo por la mañana, Rodrigo llegó a casa. Entró silbando. Un silbido desafinado de alguna canción de reggaetón. Su bronceado era ridículo, casi naranja,
y olía a una mezcla de alcohol rancio de avión y perfume caro. Traía puestas unas gafas de sol que costaban más que mi sueldo de un mes, puestas dentro del departamento. Yo estaba en la sala, sentada en mi sofá favorito, leyendo un libro. O fingiendo leer. La casa estaba impecable. Había pasado las últimas 24 horas limpiando, borrando cualquier rastro de nosotros. Mi amor, gritó, como si fuera el protagonista de una comedia romántica. Ya llegó por quien llorabas. Dejó su maleta de diseñador, nueva, en medio del pasillo para que yo tropezara con ella. Se quitó las gafas de sol con un gesto teatral y me dio un beso ruidoso en la coronilla. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal Toluca? Pregunté, sin levantar la vista del libro. Se rió. Una risa forzada. Uf, ni me recuerdes. Un viaje pesadísimo. Puros pueblitos, juntas aburridísimas. Creí que no salía vivo de esos hoteles de carretera. Pero, hizo una pausa dramática, cerré el trato, amor. Un éxito rotundo. Papá va a estar feliz. Nos van a llover millones. Se dejó caer en el otro sofá, abriendo los brazos en un gesto de triunfo. Un éxito. Qué bien, dije, pasando la página. Me miró, entrecerrando los ojos. Su ego esperaba una alfombra roja, y yo le estaba dando un tapete de bienvenida. ¿No me vas a felicitar? Ni siquiera un bien hecho, mi amor, ¿eres un genio de las finanzas? Bien hecho, Rodrigo. Se levantó de mal humor y fue a la cocina. Lo oí abrir el refrigerador. Regresó con una cerveza y una pequeña bolsa triangular de duty free. Me la arrojó al regazo. Te traje algo. Para que veas que no me olvidé de mi contadora de centavos favorita. Eran unos chocolates. Unos Toblerone. De los que venden en el aeropuerto de cualquier parte del mundo. Un gesto tan barato, tan vacío, que la ironía me golpeó. Y entonces, hizo exactamente lo que el OOC de mi vida predijo. Hizo lo que mi rabia había estado esperando. Se paró frente a mí, bloqueando la luz de la lámpara. Dio un trago largo a su cerveza. Me miró de arriba abajo, yo, en mis pants de estar en casa, con mi libro. Y se rió en mi cara. Fue una carcajada. No una risita. Una carcajada condescendiente, profunda, gutural, llena de arrogancia. La risa de un hombre que cree que ha ganado. La risa de un hombre que cree que se ha salido con la suya. La risa de un hombre que cree que soy una idiota. Ay, Lore, ¿qué harías sin mí, dijo, limpiándose una lágrima falsa de la risa. Tú, tan metida en tus numeritos, tan cuadrada, tan aburrida. Yo soy el que sale al mundo, el que se arriesga, el que mueve el dinero. El que hace que las cosas pasen. Lo dejé hablar. Lo dejé regodearse. En mi profesión, aprendes que a los defraudadores siempre los atrapa su ego. Se vuelven descuidados. Se creen más listos que todos. Y justo cuando están en la cima de su arrogancia, es cuando cometen el error fatal. La risa de Rodrigo fue su error fatal. Ese sonido, esa burla, rompió la última pared de lógica fría que yo mantenía. Liberó algo que no sabía que tenía guardado, una furia helada. Una furia pura, cristalina. Dejé el libro a un lado, marcando la página. Lo miré. Por primera vez en días, lo miré de verdad. Y vi lo que era, un hombre pequeño, patético, asustado, cubierto de ropa cara y mentiras. ¿Ya terminaste? Pregunté. Su sonrisa vaciló. La carcajada se atoró en su garganta. ¿Qué? Me levanté del sofá. Lentamente. Tomé mi bolso, el mismo que él había hurgado. Pregunté si ya terminaste de presumir. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan agresiva? ¿Estás en tus días o qué? Ignoré el insulto. Qué bueno que cerraste el trato de Toluca, Rodrigo, dije, caminando hacia la puerta.
Porque vas a necesitar esa energía. ¿De qué hablas? Su voz ahora tenía un toque de ansiedad. Ya no era el genio de las finanzas. Tomé las llaves del coche. Tu padre y tu tía nos están esperando en la oficina. El rostro de Rodrigo perdió todo su color. El bronceado falso no pudo ocultar la palidez mortal que se apoderó de él. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. ¿Qué? ¿En la oficina? ¿En domingo? ¿Por qué? Me giré, mi mano en la perilla de la puerta. Dijeron que era una junta de auditoría de emergencia. Algo sobre la constructora. ¿Auditoría? ¿Pero por qué te llamaron a ti? Tú no trabajas ahí. Su voz era aguda, casi un chillido. Supongo que querían la opinión de una experta, dije. Ah, y el licenciado Beltrán, el abogado de la familia, también va a estar allí. Solo para que todo esté en orden. La cerveza se resbaló de su mano. El vidrio no se rompió, pero el líquido se esparció por la alfombra persa que él había comprado con dinero robado. No dijo nada. Solo me miró, con los ojos muy abiertos. El terror puro había reemplazado a la arrogancia. ¿Vienes?, pregunté. ¿O prefieres que le diga a tu padre que el director de finanzas decidió no presentarse a su propia auditoría? La sala de juntas de Construcciones Gavino olía a caoba vieja, a alfombra cara y a pánico. Era un escenario surrealista. Domingo, 5 de la tarde. El sol se estaba poniendo sobre Reforma, pintando el cielo de naranja y morado, pero dentro de esa sala, el aire era gélido. Estábamos todos allí. Gavino, mi suegro, en la cabecera de la mesa. Su rostro, normalmente jovial y ruidoso, era una máscara de furia contenida. Me miraba a mí, no a su hijo. A mí. La intrusa. La tía Erlinda, a su derecha, serena, con las manos entrelazadas sobre la mesa, observándome. El licenciado Beltrán, el abogado de la familia, en un rincón, con un traje impecable, revisando papeles, su rostro una máscara profesional impenetrable. Y Rodrigo. Sentado frente a mí, en el otro extremo de la larga mesa. Se había cambiado de ropa. Llevaba una camisa limpia, pero el sudor ya la estaba manchando en el cuello y las axilas. Sus manos temblaban tanto que las tenía escondidas bajo la mesa. Lorena, ladró Gavino en cuanto entré. No me ofreció asiento. ¿Qué significa esto? Erlinda me llama como loca, histérica, diciendo que mi empresa está siendo auditada. Un domingo. Y te trae a ti. ¿Qué demonios se está pasando? ¿Qué le estás metiendo en la cabeza a mi hermana? Rodrigo vio su oportunidad. La última trinchera del cobarde, culpar a la víctima. Papá, te lo juro. Te lo dije. Es ella, gritó, su voz aguda por el pánico. Te dije que estaba loca. Está celosa de mi éxito en Toluca. Siempre está tratando de controlarme, de revisar mis cosas. Está obsesionada. Es una víbora. Dejé que gritara. Dejé que se hundiera un poco más. Toda la sala me miraba. Gavino, con furia. Rodrigo, con desesperación. Erlinda, con expectativa. Beltrán, con curiosidad profesional. Esperé a que el eco de la palabra víbora se apagara. El silencio se sintió pesado. No estoy loca, Gavino, dije, mi voz tranquila resonando en el silencio. No estoy celosa. Y no estoy obsesionada. Caminé hacia la mesa. Puse mi portafolio sobre la superficie de caoba pulida. Lo abrí. Y saqué 2 carpetas gruesas, anilladas. Las coloqué sobre la mesa con un sonido sordo, definitivo. Soy contadora forense. Y como dijo Rodrigo, giré mi cabeza lentamente para encontrar sus ojos aterrorizados, yo sí reviso las cosas. Me volví hacia la mesa. Tengo una presentación. Pero la haré corta. Se la titulé,
Yo tengo los recibos. Abrí la primera carpeta. Era más delgada. Tenía una etiqueta, caso personal, mi millón. Saqué la primera hoja. Este es el estado de cuenta de mi cuenta cebo. Como pueden ver, el jueves por la mañana, tenía 1.000.000 de pesos. Saqué la segunda hoja. Y 3 minutos después, estaba en ceros. Deslicé los siguientes papeles sobre la mesa. Llegaron hasta donde estaba Gavino. Este es el recibo de Aeroméxico. Vuelo AM001, primera clase, a nombre de Rodrigo, destino Madrid. Este es el cargo del Hotel Four Seasons en Madrid, suite presidencial. Y estas, deslicé un fajo de papeles, son las alertas de cada restaurante, cada tienda de lujo y cada bar que pisó en los últimos 5 días. Gavino miraba los papeles, su rostro pasando del rojo al blanco. Rodrigo hundió la cara entre sus manos. Un Toluca muy lujoso, ¿no, Rodrigo?, pregunté. Tú, gritó Gavino, señalándome. Tú lo provocaste. Le pusiste una trampa. Eso es ilegal. Le puse una carnada, lo corregí. Él decidió morderla. Se llama una auditoría de control interno. Pero, honestamente, Gavino, esto es lo de menos. Es solo 1.000.000. Es un asunto entre él y yo. Es un divorcio. ¿Divorcio?, susurró Rodrigo. Esto, dije, abriendo la segunda carpeta, la gruesa, es lo que debería preocuparte. Esto es un delito. La etiqueta decía, Auditoría Forense, Constructora Gavino S.A.D.C.B., 25,000,000 MXN. Esto, dije, empujando la carpeta hacia el centro de la mesa, es un problema. El licenciado Beltrán se acercó. Erlinda también. Ahí están, expliqué, mi voz firme, profesional, como si estuviera presentando a un cliente. 2 años de desfalco. Proveedores fantasma, con actas notariales falsificadas. Facturas duplicadas. Transferencias a cuentas offshore en Delaware y Panamá, cuentas que rastreé hasta una compañía fachada cuyo único beneficiario es tu hijo. Señalé a Rodrigo, que ahora sollozaba en silencio, un sonido patético, húmedo. Tú, director de finanzas, te ha robado 25 millones de pesos, Gavino. A ti. A Erlinda. A la compañía que tu padre fundó. El millón que me robó a mí fue solo para pagar el viaje. El silencio que cayó en la sala fue absoluto. Solo se oían los sollozos de Rodrigo. Gavino no me miró. Miró a su hijo. Rodrigo, ¿es verdad? Rodrigo solo lloró más fuerte. El licenciado Beltrán cerró la carpeta. Se ajustó las gafas. Su rostro no mostraba emoción. Gavino, Erlinda. Con base en los documentos de la licenciada Lorena, que son impecables, por cierto, esto no es un asunto familiar. Esto es un delito federal. Fraude, lavado de dinero, evasión fiscal. Y entonces, todo fue caos. Gavino empezó a gritar, no a mí, sino a Rodrigo. Idiota. Te di todo. Mi nombre. Mi compañía. Y me haces esto. Erlinda llamaba a alguien, supongo que a seguridad. Rodrigo finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de un odio puro. Lorena, ¿qué hiciste? Lo miré, por última vez, al hombre con el que me había casado. Al hombre que se había reído de mí. Yo no hice nada, Rodrigo, le dije, mi voz suave. Solo hice mi trabajo. Encontré al mentiroso. Tomé mi bolso. Saqué un último juego de papeles. Eran mis papeles de divorcio. Los deslicé sobre la mesa, justo encima de su desastre. Ah, y necesito tu firma en esto. Salí de esa sala de juntas sin mirar atrás. Ahora, Gavino me ruega, literalmente me suplica de rodillas, que no presente la auditoría forense a las autoridades.
Dice que, arruinaré el nombre de la familia. Rodrigo está destrozado, escondido, supongo que en casa de Paco. Yo me fui esa misma noche. Estoy en un hotel, con mis cuentas aseguradas y mi vida en cajas. Me piden que perdone el robo a la familia, que lo mantenga en secreto, por los buenos tiempos. Así que, les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto? ¿O debí perdonar el robo a la familia?